Un empleado de limpieza negro hizo burbujas de jabón para tranquilizar a una menor autista en crisis, ignorando que su madre multimillonaria lo observaba todo. Manténganse alejados de ella. Esta chiquilla puede atacar. El alarido del vigilante de seguridad se propagó por el vestíbulo marmóreo de la empresa Legacy como un latigazo feroz. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de dónde estás asistiendo a este vídeo. Marco Pérez permaneció inmóvil en el centro del corredor, aún sosteniendo el trapeador en sus manos, mientras contemplaba la escena caótica que se desplegaba frente a él. En medio de la conmoción, una pequeña rubia de aproximadamente 4 años se encontraba acurrucada sobre el piso helado, meciendo su cuerpo adelante y atrás, con los brazos firmemente enrollados sobre sus rodillas. Sus ojos celestes parpadeaban velozmente, como aves intentando huir de una prisión. A su derredor, 5 directivos ataviados con trajes permanecían inmóviles como esculturas inútiles, murmurando entre sí sobre episodios y colapsos conductuales. Marco contaba 30 años y 2 décadas de experiencia manejando niños especiales, inicialmente como educador y posteriormente como progenitor de una hija autista. Hoy comprenderán por qué este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y cómo terminó de forma sorprendente. Él podía identificar la saturación sensorial al verla y también comprendía que aquellos adinerados no tenían la menor noción de sus acciones. ¿Podría intentar asistir? Marco avanzó un paso, su voz serena cortando el pánico grupal. El guardia de seguridad le obstruyó el camino con el brazo. Usted es únicamente el empleado de limpieza nocturna. No se involucre en esto. El último trabajador que trató de aproximarse a ella fue cesanteado inmediatamente. Marco no replicó. En su lugar, sus ojos se encontraron con los de la menor, y algo ocurrió entre ambos. Un reconocimiento silencioso que superaba cualquier barrera social. Él había observado esa misma mirada extraviada en los ojos de su propia hija, Ana, años anteriores. Ignorando completamente al vigilante de seguridad, Marco se dirigió a su carro de limpieza y tomó un pequeño recipiente de detergente. Después, sin pronunciar palabra, se sentó sobre el piso de mármol italiano, manteniendo una distancia respetuosa de 3 metros de la chica. Mojó los dedos en el agua del balde y comenzó a crear burbujas de jabón. 1, 2, 3. El balanceo de la menor disminuyó. Sus ojos se concentraron en las esferas iridiscentes que flotaban en el ambiente como secretos renuentes a posarse. Marco prosiguió. Cada burbuja una pequeña creación artística efímera, cada una llevándose consigo parte de la atención. Desde el entresuelo superior, una dama observaba silenciosamente. Sofía Martínez, la multimillonaria presidenta ejecutiva de Barstone Biotech, había dirigido salones repletos de líderes mundiales y destruido adquisiciones hostiles antes de su segundo desayuno. Pero ahora, al observar a un empleado de limpieza calmar a su hija con burbujas de jabón, ella apenas conseguía respirar. Lía, su hija, su enigma, su peso más considerable, finalmente estaba serena. No por los terapeutas de $5,000 semanales, ni por los especialistas traídos de Suiza, sino por un hombre afroamericano con uniforme de conserje que tuvo la valentía de sentarse en el suelo. Sofía tomó el ascensor, sus tacones resonando como sentencias en el mármol mientras se aproximaba a la escena. Todos los ejecutivos se enderezaron automáticamente, pero Marco continuó haciendo burbujas, completamente ajeno a la tormenta corporativa que estaba por desatarse sobre él. «Señor Pérez». La voz de Sofía cortó el aire como cristal fragmentado. «Necesito conversar con usted inmediatamente». Marco se incorporó lentamente con la mirada aún fija en la niña que ahora estaba recostada lateralmente, completamente tranquila, observando una única burbuja que flotaba justo sobre su rostro. Él sabía que estaba a punto de ser despedido. 20 años de carrera destruidos por un momento de compasión. Pero cuando miró a los ojos de Sofía Martínez, vio algo que no esperaba. No era cólera, sino algo mucho más peligroso: gratitud. Y quien conoce los verdaderamente poderosos, sabe que su gratitud siempre tiene un costo que nunca anticipas. Si te está gustando esta historia de cómo un simple gesto de bondad estaba a punto de transformar 2 vidas para siempre, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió en esa oficina en los siguientes 15 minutos reescribiría completamente las reglas del juego. La oficina de Sofía Martínez ocupaba toda la planta 42 con ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de Manhattan que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una década. Marco ingresó lentamente, sus zapatillas de goma produciendo un ruido sordo sobre la alfombra persa de 6 cifras. «Siéntese»,
ordenó Sofía señalando una silla de cuero que probablemente costaba más que el salario mensual de Marco. Ella permaneció de pie detrás de su escritorio de cristal, una táctica intimidatoria que había perfeccionado en 1000 reuniones corporativas. ¿Quién le enseñó eso?, preguntó finalmente con sus ojos azules fijos en él. Las burbujas, la técnica. Lo que fuera que haya sido eso. Marco respiró profundo. Mi hija padece autismo. Lo aprendí por necesidad. ¿Su hija? Sofía repitió las palabras como si estuviera probando un concepto extraño. ¿Y dónde aprendió las técnicas terapéuticas? ¿En algún curso de extensión? ¿En un taller de fin de semana? La condescendencia era sutil, pero Marco la captó inmediatamente. 20 años tratando con padres adinerados que creían que el dinero compraba la experiencia, le habían enseñado a reconocer ese tono. Fui educador de educación especial durante 17 años, respondió con calma. Especialización en trastornos del espectro autista por la Universidad de Columbia, maestría en psicología educativa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía parpadeó una vez, luego dos, como si estuviera procesando un error del sistema. Educador. Ella pronunció la palabra lentamente, como si estuviera saboreando una mentira particularmente elaborada. Y ahora trabaja como empleado de limpieza nocturna. La gente necesita comer, respondió Marco sin emoción. Se han recortado los presupuestos educativos. Los programas de educación especial fueron los primeros en desaparecer. No es precisamente un mercado muy floreciente para educadores especializados en niños que el sistema prefiere ignorar. Sofía se sentó por fin, su control ejecutivo vacilando por primera vez en años. Me está diciendo que tiene más cualificaciones que la mayoría de los terapeutas que he contratado para LIA y que trabaja como empleado de limpieza. Te estoy diciendo que las cualificaciones en papel no significan nada si no sabes cómo conectar. Marco se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cuántos especialistas ha traído LIA? 10, 20, todos con títulos impresionantes y precios aún más impresionantes. El músculo de la mandíbula de Sofía se contrajo. 43 profesionales diferentes en 4 años. ¿Y cuántos lograron que ella hablara? Ninguno. Marco asintió. Porque ellos vinieron a arreglarla. Yo vine a conocerla. Sofía se quedó en silencio durante un largo momento, estudiando al hombre que tenía delante. Todo en él desafiaba sus categorías cuidadosamente organizadas. Un empleado de limpieza afroamericano con una maestría, un hombre que limpiaba baños, pero hablaba como un académico, alguien a quien ella había dado por descartable, pero que poseía exactamente la habilidad que había buscado desesperadamente durante años. Quiero contratarlo, dijo finalmente, para trabajar con LIA como terapeuta. 15,000 al mes a tiempo parcial. Mantenga su trabajo actual hasta que estemos seguros de que funciona. Marco se rió. Un sonido grave y profundo que resonó en la oficina de mármol y acero. Señora Martínez, usted no me está ofreciendo un trabajo. Está intentando comprar su conciencia. El rostro de Sofía se endureció al instante. Perdón. Acaba de descubrir que ha subestimado completamente a alguien basándose en su ropa de trabajo y el color de su piel. Ahora está intentando convertirme en otro empleado para sentirse mejor con sus propios prejuicios. Yo no tengo prejuicios, replicó Sofía con una voz tan cortante como el cristal. Entonces, ¿por qué asumió que yo era solo un empleado de limpieza sin educación? ¿Por qué no me preguntó por mi formación antes de juzgarme inadecuado para estar cerca de su hija? Sofía abrió la boca para responder, pero luego la cerró. Por primera vez en décadas, alguien había roto su armadura corporativa y había expuesto algo que ella no quería ver. Marco se levantó lentamente. LIA no necesita otro empleado caro, señora Martínez. Ella necesita a alguien que la vea tal y como es, no como el proyecto en el que usted quiere convertirla. Entonces, ¿qué sugiere? La voz de Sofía era ahora más baja, menos imperativa y más sincera. Déjeme pasar tiempo con ella. Sin cámaras, sin cronómetros, sin informes de progreso. Solo tiempo. Y a cambio, Marco sonrió. No la sonrisa profesional que reservaba para los jefes hostiles, sino algo genuino y ligeramente peligroso. A cambio, tal vez su hija aprenda que el mundo no es solo un lugar frío lleno de gente que intenta cambiarla. Él se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Ah, y señora Martínez, la próxima vez que alguien se detenga a ayudar a su hija, tal vez considere preguntar por sus calificaciones antes de asumir que no existen.
La puerta se cerró con un suave clic, dejando a Sofía sola con una revelación que la molestaba más que cualquier derrota en los tribunales o pérdida en el mercado de valores. Había encontrado exactamente lo que buscaba en el último lugar donde se le habría ocurrido mirar y casi lo había perdido por sus propios prejuicios. Pero lo que ella no sabía era que Marco Pérez había pasado 4 años observando a los ricos y poderosos en sus momentos más vulnerables, limpiando sus oficinas, escuchando sus conversaciones privadas, presenciando sus debilidades cuando creían que nadie les prestaba atención. Y ahora, por primera vez, uno de ellos le había dado exactamente la oportunidad que estaba esperando para demostrar que la inteligencia y la compasión no venían con etiquetas de precio ni códigos de vestimenta. Pasaron 3 días antes de que Sofía Martínez rompiera el silencio. La llamada llegó durante el turno nocturno de Marco y su voz sonaba diferente, menos autoritaria y más vacilante. «Lía no ha comido desde nuestra conversación», dijo ella sin preámbulos. «No ha dibujado, no ha hablado, está retrocediendo». Marco detuvo la limpieza del baño ejecutivo. «¿Y qué desea usted de mí?» «Acepte mi oferta, por favor». «No he cambiado de opinión sobre los términos», respondió Marco con calma, sin supervisión, sin cronómetros, sin informes. «De acuerdo». A la mañana siguiente, Marco llegó al ático de Sofía en el Upper East Side con su hija Ana de 16 años. A su lado, la adolescente, que había heredado la inteligencia emocional de su padre y la perspicacia de alguien que había crecido observando el mundo a través de lentes diferentes, llevaba una mochila llena de materiales artísticos. «Pensé que a Lía le vendría bien interactuar con alguien más cercano a su edad», explicó Marco cuando Sofía abrió la puerta claramente sorprendida. «Ella tiene 16 años», señaló Sofía como si eso fuera un problema. «Y Lía tiene 4. A veces la diferencia de edad crea un espacio seguro que los iguales no pueden ofrecer». Ana sonrió educadamente. «Hola, señora Martínez. Mi padre me ha contado de Lía. He traído algunos materiales que podrían interesarle». Sofía estudió a la joven, su tranquila confianza, la forma en que hablaba sin intimidación, la naturalidad con la que había entrado en el apartamento como si fuera suyo. Era desconcertante ver tanta desenvoltura en alguien tan joven, especialmente en alguien con un trasfondo tan diferente al suyo. Lía estaba en la misma posición de siempre, encogida en un rincón de su habitación. Pero cuando vio a Ana, algo cambió en sus ojos. La adolescente se sentó en el piso con naturalidad y sacó de su mochila un conjunto de acuarelas y papel texturizado. «Hola, Lía. Soy Ana. No tienes que hablar conmigo si no quieres. Pero pensé que podríamos pintar juntas». Lo que sucedió en las 2 horas siguientes dejó a Sofía completamente desarmada. Lía no solo se acercó a Ana, sino que comenzó a mezclar colores creando tonos que nunca había probado antes. Y cuando Ana empezó a contar historias sobre los colores, como que el azul era el cielo queriendo abrazar la tierra o que el amarillo era el sol riendo, Lía susurró su primera palabra en días: «naranja». «Eso es», sonrió Ana. «El naranja es cuando el rojo y el amarillo deciden bailar juntos». Marco observaba desde la puerta tomando notas mentales no solo sobre Lía, sino también sobre las reacciones de Sofía. La mujer estaba grabando discretamente con su teléfono móvil, un hábito corporativo de documentarlo todo, pero también algo más profundo. Por primera vez estaba viendo a su hija no como un problema que había que resolver, sino como una persona a la que se estaba comprendiendo. Pero la paz no duró mucho. «Señora Martínez». La voz vino del interfono. «El doctor Romero está aquí para la sesión programada con Lía». El rostro de Sofía se endureció. Lo olvidé por completo. El doctor Eduardo Romero era exactamente el tipo de especialista que Sofía solía contratar: título de Harvard, trajes caros, honorarios obscenos y una arrogancia que llenaba cualquier habitación, incluso antes de entrar él. A sus 52 años, él había construido una lucrativa carrera tratando a los hijos de la élite, cobrando $3,000 por sesión por aplicar técnicas que podría haber aprendido en cualquier manual básico. Sofía, querida, entró en el apartamento como si fuera el dueño, sin apenas fijarse en Marco y Ana. «Veamos cómo progresa hoy nuestra pequeña Lía». Se detuvo al ver a Lía pintando tranquilamente junto a Ana, Marco sentado cerca tomando notas en un cuaderno gastado. «¿Qué es esto?», preguntó Romero con voz cargada de desdén profesional. «¿Quiénes son estas personas?». «Doctor Romero, este es Marco Pérez y su hija Ana. Están ayudando a Lía». Romero soltó una risa que sonó más como un ladrido. «¿Ayudando? Sofía, no puedes dejar que cualquiera interactúe con una niña que necesita cuidados especializados».
Eso es irresponsable y potencialmente perjudicial. Marco se levantó lentamente, haciendo aún más evidente su altura. Doctor Romero, ¿verdad? He leído algunos de sus artículos. Es interesante cómo sus técnicas revolucionarias son casi idénticas a las prácticas estándar que los educadores utilizábamos hace 10 años. ¿Educadores? Romero se rió de nuevo. Ah, entonces tú eres uno de esos. Déjeme adivinar. Educación especial, alguna universidad comunitaria. Cree que el amor y la paciencia lo resuelven todo. Columbia, maestría en psicología educativa, 17 años de experiencia práctica. Y tiene razón en una cosa, creo que el amor y la paciencia funcionan mejor que la arrogancia y los precios inflados. El silencio que siguió fue tenso. Lía había dejado de pintar y miraba a los adultos con los hombros tensos. Sofía, dijo Romero con voz ahora gélida, si quieres seguir con mis servicios, debo insistir en que mantenga a los aficionados alejados del tratamiento de Lía. Eso es completamente poco profesional. Sofía miró a Lía, que se había acercado instintivamente a Ana, luego a Marco, que mantenía una calma impresionante ante la hostilidad evidente, y finalmente a Romero, cuya postura irradiaba el tipo de autoridad que ella había respetado durante años sin cuestionar. Doctor Romero, dijo finalmente, tal vez podamos programar otra cita para otro día. Si así es como quiere llevar el tratamiento de su hija, respondió cogiendo su maletín de cuero. No puedo responsabilizarme de los resultados. Cuando esta experiencia fracase y fracasará, mi teléfono seguirá siendo el mismo. Después de que él se marchara, el apartamento quedó en silencio. Lía había vuelto a pintar, pero sus pinceladas eran más rápidas, más agitadas. ¿Siempre habla así?, preguntó Ana. Sofía asintió lentamente. La mayoría de los especialistas están seguros de todo. La certeza, murmuró Marco escribiendo algo en su cuaderno. Es un lujo que solo pueden permitirse a aquellos que nunca han dudado de sí mismos. Esa noche, después de que Marco y Ana se marcharon, Sofía se quedó despierta repasando todo lo que había presenciado. Por primera vez en años, Lía había pasado 3 horas sin una sola crisis. Había experimentado nuevos colores. Se había conectado con otra persona y el hombre que había hecho eso posible había sido descalificado instantáneamente por un experto que cobraba más por una sesión de lo que Marco ganaba en 2 meses. Lo que ella no sabía era que Marco había pasado esas 3 horas no solo observando a Lía, sino también a ella. Cada reacción, cada vacilación, cada momento de duda había sido cuidadosamente anotado en su cuaderno. Porque Marco Pérez había aprendido algo importante durante sus años limpiando oficinas de ejecutivos. Las personas más poderosas del mundo rara vez se enfrentan a sus propias contradicciones y cuando finalmente lo hacen, la revelación puede ser devastadora. Mientras caminaba por las oscuras calles hacia el metro, Marco abrió su teléfono y envió un mensaje a un contacto que no había utilizado en meses. Necesito un favor. Mañana por la noche. Es sobre ese proyecto que discutimos. La respuesta llegó en segundos. Pensé que habías abandonado esa idea. Abandoné muchas cosas cuando murió mi esposa, pero algunas batallas merecen la pena, especialmente cuando finalmente encuentras el campo de batalla adecuado. La reunión de emergencia del Consejo Médico de Barstone Biotech tuvo lugar un jueves gris, convocada por el doctor Romero después de que él descubriera que Marco había sido contratado formalmente como asesor terapéutico de Lía. La sala de conferencias olía a café caro y egos heridos. Esto es absurdo, dijo Romero golpeando los papeles sobre la mesa de cristal. Una empresa del tamaño de Barstone no puede permitir que charlatanes sin credenciales comprometan tratamientos médicos serios. La doctora Elena García, neuropsiquiatra infantil, asintió enérgicamente. Estoy totalmente de acuerdo. Terapia con burbujas de jabón. Eso es pseudociencia peligrosa. Sofía se sentó a la cabecera de la mesa con su portátil abierto, pero su atención estaba dividida entre la discusión y las fotos que recibía de Lía. La niña pintando, sonriendo, interactuando con Ana de una forma que no se veía desde hacía años. Señora Martínez. El doctor Romero se inclinó hacia adelante. Tengo que ser directo. Si continúa con este experimento, no puedo seguir asociando mi nombre al cuidado de Lía. Mi reputación profesional está en juego. Su reputación, repitió Sofía lentamente. ¿Basada en qué resultados exactamente, doctor Romero? El silencio que siguió fue incómodo. En 2 años de tratamiento, Lía no había mostrado ningún progreso significativo bajo el cuidado de Romero. En ese momento se abrió la puerta y entró Marco, vestido no con su uniforme de conserje,
sino con un traje sencillo y una carpeta de cuero. Detrás de él, una mujer elegante de cabello gris que nadie reconoció de inmediato. «Señora Martínez, gracias por permitirme participar en esta discusión», dijo Marco con calma, ignorando por completo las miradas hostiles alrededor de la mesa. «No ha sido invitado», siseó la doctora García. En realidad, sonrió la mujer detrás de Marco. «Yo pedí que él estuviera aquí». Doctora Sara Torres, editora jefe del Journal of Clinical Psychology. Estoy aquí para discutir algunas irregularidades preocupantes que han llegado a nuestro conocimiento. El rostro de Romero palideció visiblemente. Marco abrió su maletín y sacó una serie de documentos. Durante los 4 años que he trabajado en este edificio por las noches, he tenido acceso involuntario a muchas conversaciones y documentos. Al principio lo ignoré, pero cuando me di cuenta del patrón, empecé a documentarlo. Él deslizó unas fotografías por la mesa. «Doctor Romero, estas son copias de sus informes sobre el día de los últimos 18 meses. Todos idénticos, solo con fechas diferentes. Copiar y pegar no es exactamente lo que yo llamaría atención personalizada. Eso es violación de la privacidad», balbuceó Romero. «Es documentación de fraude médico», corrigió fríamente la doctora Torres. «Cobrar $3,000 por sesión utilizando informes prefabricados es un delito federal». Marco continuó manteniendo la voz tranquila mientras el caos estallaba alrededor de la mesa. «Doctora García, aquí están las transcripciones de sus conversaciones telefónicas en las que discute cómo prolongar el tratamiento de niños ricos para maximizar los beneficios, grabadas inadvertidamente por el sistema de limpieza de la oficina, pero perfectamente audibles». La doctora García se levantó bruscamente, tirando su silla. «Los demandaré a todos». «¿Con qué dinero?». Marco sonrió por primera vez, porque la investigación federal sobre su esquema de sobrefacturación comenzó esta mañana basada en pruebas que he recopilado durante 4 años. Sofía observó fascinada cómo los hombres que habían tratado su desesperación maternal como una oportunidad de negocio comenzaban a desmoronarse ante sus ojos. «¿Saben qué más descubrí?». Marco abrió otro archivo. Lía no era la única niña que recibía tratamientos ineficaces prolongados a propósito. Encontré documentos de 17 familias diferentes. A todas ellas se les cobró por terapias que estos profesionales sabían que eran inadecuadas. El doctor Romero intentó una última carta. «No eres más que un empleado de limpieza con complejo de héroe. Ningún tribunal tomará en serio tus acusaciones». Marco se rió, un sonido rico y genuino que resonó en la sala. «Doctor Romero, tiene razón en una cosa. Realmente solo soy un empleado de limpieza. Pero también soy el empleado de limpieza que pasó 100 noches limpiando sus oficinas, escuchando sus conversaciones privadas, fotografiando documentos que dejaban abiertos en sus escritorios». Se volvió hacia Sofía. «Y soy el hombre que se dio cuenta de que Lía no necesitaba más terapeutas caros. Ella necesitaba a alguien que la viera como una persona, no como una fuente de ingresos». El doctor Romero se levantó tratando de mantener cierta dignidad. «Esto no va a quedar así. Tengo contactos. Influencia». «Tenía», corrigió la doctora Torres. «El Consejo Médico del Estado será notificado hoy mismo. Sus licencias están siendo revisadas y las familias a las que han explotado ya han sido contactadas por abogados especializados en negligencia médica». Mientras Romero y García salían de la sala como fugitivos, Sofía se quedó sola con Marco y la doctora Torres. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó Sofía. Marco cerró su maletín. «Porque Lía se merecía a alguien que luchara por ella y porque a veces la justicia necesita testigos que nadie se da cuenta de que están prestando atención». En ese momento, el teléfono de Sofía vibró con un mensaje de Ana. «Lía ha dicho su primera frase completa hoy. Papá Marco vuelve mañana». Sofía miró a Marco con lágrimas en los ojos. «Ella te ha llamado papá». «Los niños», sonrió Marco, «siempre saben quién se preocupa realmente por ellos, independientemente de los títulos que hay en la pared de las tarifas por hora». Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esta sería solo la primera de muchas transformaciones que estaban por venir. Porque cuando desafías todo un sistema basado en los prejuicios y la codicia, las ondas que creas pueden cambiar mucho más que una sola vida. 6 meses después, Marco Pérez estaba en el escenario principal del Centro de Convenciones Jacob Javits, recibiendo una ovación de más de 3.000 profesionales de la salud mental reunidos en el Congreso Nacional sobre el Autismo. A su lado, Lía sonreía tímidamente, sosteniendo un micrófono rosa que ella había elegido especialmente para la ocasión. «Me llamo Lía»,
dijo ella con voz clara que resonó en el auditorio. Y él es papá Marco. Él me enseñó que ser diferente no significa estar roto. El público estalló en aplausos. En la primera fila, Sofía se secaba las lágrimas discretamente, sin importarle ya su imagen corporativa cuidadosamente construida. El doctor Romero y la doctora García se habían convertido en parias de la comunidad médica. Las investigaciones federales dieron lugar a multas de $2 millones para cada uno, la pérdida de sus licencias médicas y una lista de demandas por negligencia que los mantendrían ocupados durante los próximos 10 años. Romero ahora vendía seguros de vida por teléfono en Newark. García se había mudado a Montana, donde intentaba reconstruir su vida como conductor de Uber. El programa Pérez para la inclusión neurodiversa, continuó Marco, no se trata solo de terapia, se trata de reconocer que cada niño tiene dones únicos que el mundo debe aprender a valorar. La fundación que él y Sofía habían creado juntos ya había formado a más de 500 educadores en técnicas no convencionales. El método de las burbujas terapéuticas había sido documentado en 17 estudios académicos, mostrando resultados superiores a los tratamientos tradicionales en el 86% de los casos. Ana, ahora con 17 años, se había convertido en una defensora reconocida a nivel nacional de los derechos de los niños neurodiversos. Su discurso en el Congreso 3 meses antes había dado lugar a la aprobación de una ley federal que garantizaba el acceso a terapias alternativas en el sistema de salud pública. ¿Saben qué es lo que más me emociona? Continuó Marco observando los rostros atentos del público. Lía ya no es la única. Tenemos 237 niños en el programa, cada uno descubriendo su propio lenguaje de colores, sonidos y movimientos. Y sus padres, ejecutivos, médicos, educadores están aprendiendo que el amor no tiene un protocolo técnico. Sofía había dejado la presidencia de Barstone Biotech para dedicarse por completo a la fundación. Su fortuna personal, antes centrada en adquisiciones corporativas, ahora financiaba centros de inclusión en 16 estados. El Wall Street Journal le había dedicado un artículo de portada con el título de la sala de juntas al suelo. Como una directora ejecutiva aprendió a liderar de rodillas. La gente me pregunta, Marco sonrió a la cámara que transmitía en vivo, si siento rabia por los años perdidos limpiando baños cuando podría haber estado enseñando. La verdad es que esos años me enseñaron algo que ninguna universidad podría. Cómo observar, cómo escuchar, cómo reconocer el valor donde otros solo ven invisibilidad. Lía se acercó al micrófono de nuevo. Papá Marco dice que todos somos obras de arte. Algunos solo necesitamos pinturas diferentes. En la audiencia, los padres lloraban abiertamente. Los profesionales tomaban notas frenéticamente. Los periodistas documentaban cada palabra de una niña que 4 años antes había sido considerada un caso perdido por la medicina tradicional. La mayor ironía, concluyó Marco, es que los hombres que intentaron silenciarme terminaron amplificando mi voz al mundo entero. El doctor Romero tenía razón en una cosa, yo era solo un empleado de limpieza, pero olvidó que los empleados de limpieza pasan años observando, aprendiendo, documentando y cuando finalmente deciden hablar tienen mucho que decir. El público se puso en pie para ovacionarlo. Los flashes se dispararon. Las redes sociales explotaron con hashtag empleado profesor y hashtag Lía Colores. Esa noche, en la cena de gala, Marco recibió el Premio Nacional a la Innovación en Educación Especial. En su discurso de aceptación, dedicó el galardón a todos los padres que luchan silenciosamente, a todos los niños que ven el mundo de manera diferente, y especialmente a su difunta esposa Laura, quien le había enseñado que el amor verdadero se demuestra en los momentos más difíciles. Laura siempre decía que los milagros no llegan empaquetados como esperamos. Marco sostuvo la estatuilla dorada mientras hablaba. A veces llegan disfrazados de crisis, de pérdidas, de momentos en los que creemos que todo está perdido. Lía me enseñó que tenía razón. Sofía tomó el micrófono después. He dirigido empresas multimillonarias. He cerrado acuerdos que movían mercados enteros. Pero jamás había experimentado el éxito real hasta que vi a mi hija florecer bajo el cuidado de alguien a quien inicialmente subestimé por completo. Marco me enseñó que el liderazgo verdadero a veces significa sentarse en el suelo y hacer burbujas de jabón. 2 años después, el programa Pérez había expandido internacionalmente. Lía, ahora de 6 años, hablaba 3 idiomas y sus pinturas se exhibían en galerías de Nueva York. Ana estudiaba psicología en Harvard con una beca completa, determinada a continuar el legado de su padre. Marco había escrito un libro titulado Visto desde abajo, Lecciones de humanidad desde el suelo de oficina, que se convirtió en bestseller nacional.
Los derechos de autor financiaban becas para estudiantes de educación especial de comunidades desfavorecidas. El doctor Romero, mientras tanto, había perdido su casa en los Hamptons, su BMW y su membresía en el club de campo. En una entrevista final antes de desaparecer de la vista pública, admitió amargamente: subestimé al hombre equivocado en el momento equivocado. Creí que el poder venía de los títulos y las conexiones. Nunca imaginé que vendría de la compasión genuina y la paciencia infinita. En la ceremonia de graduación de la primera clase de terapeutas certificados en el método Pérez, Lía subió al podio por última vez. Ya no era la niña aterrorizada acurrucada en el suelo de mármol, sino una joven artista segura de sí misma. Papá Marco me enseñó que no necesito ser arreglada porque nunca estuve rota, dijo ella sonriendo a la audiencia de 500 personas. Solo necesitaba que alguien me viera con ojos de amor en lugar de ojos de problema. Ahora yo veo a otros niños como yo, y les prometo que nunca estarán solos. Marco, ahora director de la Fundación Pérez Martínez para la Neurodiversidad, cerró la ceremonia con palabras que resumían su increíble jornada. Comencé limpiando suelos y terminé limpiando prejuicios. Comencé invisible y terminé siendo visto. Comencé como empleado de limpieza y me convertí en lo que siempre fui, un educador que nunca se rindió. Pero la lección más importante que aprendí es esta: a veces la persona que más necesita ser rescatada no es la que está llorando en el suelo, sino la que está parada arriba, demasiado orgullosa para bajar y ayudar. Sofía Martínez no solo se convirtió en mi socia, se convirtió en mi amiga, porque ambos aprendimos que la verdadera riqueza se mide en las vidas que tocamos, no en las cuentas bancarias que acumulamos. La historia de Marco Pérez y Lía Martínez se convirtió en leyenda en los círculos de educación especial, un recordatorio de que los héroes a menudo vienen disfrazados de personas ordinarias haciendo trabajos que la sociedad considera invisibles. Y que a veces un simple gesto de bondad puede cambiar no solo una vida, sino todo un sistema. Años después, cuando los periodistas preguntaban a Marco si se arrepentía de algo, él siempre respondía lo mismo: solo me arrepiento de no haber hecho burbujas de jabón más temprano. Lía me estaba esperando todo este tiempo, y yo estaba demasiado ocupado sintiéndome invisible para darme cuenta de que ella también se sentía exactamente igual. Esta historia nos recuerda que la verdadera grandeza no viene de los títulos que ostentamos o del dinero que ganamos, sino de nuestra capacidad de ver la humanidad en cada persona y de actuar con compasión cuando otros actúan con prejuicio. Marco Pérez demostró que un empleado de limpieza con el corazón correcto puede lograr lo que los especialistas más caros no pudieron: ver a una niña no como un problema que resolver, sino como una persona que amar. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.